nos habla de la inclinación que Dios tiene hacia nosotros de favorecernos con toda clase de dones, gracias, bendiciones espirituales. Son situaciones exteriores que llegan de improviso a nuestra vida, sin previo aviso, podríamos decir como de golpe, y que suponen un duro golpe, valga la redundancia, que pueden hacer temblar todas nuestras certezas y creencias. Pienso en una enfermedad grave propia o de alguna persona muy cercana y querida que juzgamos que es injusta, y porque la palabra de Dios es tan poderosa que puede convertir un corazón de piedra en un corazón de carne. No nos desanimemos. A veces puede pasar, ¿no?, que predicamos, que tratamos, ¿no?, de evangelizar, de acercar a las almas a Dios, pero el proceso es lento y a veces no se vislumbran resultados. Queridos hermanos y hermanas, gracias a vosotros, nuestra parroquia ha podido llegar a miles de hogares de todo el mundo, compartiendo la palabra de Dios y manteniendo viva nuestra fe en el mundo digital. YouTube nos ofrece dos formas sencillas de colaborar. Con el botón Gracias podéis hacer una aportación puntual y con la membresía podéis apoyar de forma mensual. Vuestra generosidad ayuda a financiar y mejorar nuestros equipos de grabación, transmisión y el mantenimiento de nuestro canal. Que Dios bendiga vuestra generosidad. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos y crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto. Una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. La parábola del sembrador que acabamos de escuchar nos habla de la inclinación que Dios tiene hacia nosotros de favorecernos con toda clase de dones, gracias, bendiciones espirituales. Nos habla de su liberalidad y generosidad para con nosotros. Aun sabiendo que pueden malograrse sus gracias, Él generosamente nos las da. A veces uno piensa, Señor, pero no me ames tanto, ¿no? No me lo merezco. Pero es que Dios es así y su amor lleva a querer enriquecernos con toda clase de gracias, dones espirituales de todo tipo, aun sabiendo que muchas de ellas se van a perder. Podríamos decir que Dios trabaja pérdidas, pero a grandes pérdidas, pero aún así Él sigue haciéndolo. Y nos habla también, en este sentido, de las dificultades interiores y exteriores que va a encontrar su palabra, que es la semilla, para que pueda germinar, crecer y dar fruto. Pues esta tiene que ser acogida por nosotros, que somos la tierra en la que cae la semilla. De ahí que a pesar de que su palabra contiene en sí toda la eficacia del poder divino,
produzca en nosotros, los hombres, efectos tan dispares. De hecho, en el primer caso, la semilla que cae al borde del camino, como explica Jesús, son aquellos que escuchan la palabra de Dios sin entenderla. Viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. En este caso podríamos decir que la dificultad con la que se encuentra la palabra de Dios es una dificultad interior, que se encuentra con un corazón cerrado. Son aquellos que si Dios coincide con su idea de Dios, si Dios se alinea con mis pretensiones, mis planes, mi modo de entender y querer vivir la vida, bien, pero si no, no me interesa. No están dispuestos a cambiar, pero el seguimiento de Jesús siempre implica conversión, cambio, dejarse transformar. Por eso, en estos casos, la semilla ni tan solo llega a germinar. Ya no digo crecer y dar fruto, es que no llega ni a germinar. En los siguientes casos sí que la semilla de la palabra de Dios llega a germinar, pues se encuentra con una disposición interior del corazón inicialmente buena, de apertura, pero no llega a dar fruto porque se encuentra con dificultades, en este caso exteriores, que arruinan el proceso de crecimiento y hace que no lleguen a dar fruto. Y esas dificultades exteriores son de dos tipos. El primero de ellos, que hace referencia a la semilla que cae en terreno pedregoso, como comenta Jesús, tiene que ver con el hecho de que cuando llega alguna dificultad o persecución, esa persona no resiste y sucumbe. Son situaciones exteriores que llegan de improviso a nuestra vida, sin previo aviso, podríamos decir como de golpe, y que suponen un duro golpe, valga la redundancia, que pueden hacer temblar todas nuestras certezas y creencias. Pienso en una enfermedad grave propia o de alguna persona muy cercana y querida que juzgamos que es injusta, o del fallecimiento de un familiar o de una persona o de un amigo, una persona querida a una edad temprana, o situaciones similares que hacen, ¿no?, que esa persona acabe dejando la práctica religiosa. Es a veces lo que decimos, ¿no? Esa persona se ha rebotado, ¿no? ¿Y quién puede decir que ante una desgracia grande en la vida, quién puede decir, no, a mí esto no me pasará, yo no me rebotaré? Si somos sinceros, hemos de concluir con humildad que no podemos asegurar tal cosa. Yo creo que nadie tiene un conocimiento tan grande y exhaustivo de sí mismo como para poder predecir que va a actuar de una determinada manera ante una situación grave en su vida. Yo creo que nadie puede llegar a decir, no, a mí esto no me pasará, y ojalá que no nos pase. Y si nos pasa, que sepamos rectificar y volver al buen camino. De hecho, no sabemos qué tipo de terreno es nuestra alma hasta que muramos. Solo entonces podremos mirar hacia atrás y ver si hemos sido buena tierra o no lo hemos sido. Y eso nos tendría que hacer ser humildes, ¿no? Hasta que yo no muera, no sabré qué tipo de terreno era mi alma. Y el segundo tipo de dificultades exteriores con las que ha de enfrentarse la semilla de la palabra de Dios, que ha germinado en un corazón humano para poder crecer y dar fruto, y en la parábola es el caso de la semilla que cayó entre zarzas, esas dificultades son como de dos clases, como dice Jesús. Por un lado, la seducción de las riquezas, y por el otro lado, las preocupaciones de la vida que llegan a sofocar la palabra de Dios, el dinamismo de la palabra de Dios, llegan a sofocarlo y no llegan a dar fruto.
A diferencia de las anteriores, que eran dificultades que venían de improviso, de golpe, una enfermedad, una muerte, en este caso son dificultades, podríamos decir, que nos van a acompañar toda la vida, pues toda la vida las riquezas querrán seducirnos y las preocupaciones no nos abandonarán en este mundo frágil e inestable. Y es curioso porque, aun siendo muy diferentes las riquezas y las preocupaciones, ambas tienen una cosa en común, que es la capacidad de hacernos olvidar de Dios, porque tienen la capacidad, por decirlo así, de doblegarnos y encorvarnos para que tengamos los ojos, la mente y el corazón solo puestos en las cosas de aquí abajo, olvidándonos de las de arriba. Por eso es importante que en nuestro día a día tengamos como una disciplina espiritual, como puede ser la misa de los domingos, la confesión, la oración personal diaria, el amor a la Virgen, el examen de conciencia que nos viene un poco a decir, ¿no?, dónde está nuestro corazón, en qué lo tengo puesto, qué tipo de pensamientos ocupan mi mente la mayor parte del tiempo, para que así nos podamos ir corrigiendo en nuestro día a día y no permitir que las preocupaciones o las riquezas lleguen a sofocar ese dinamismo de la palabra de Dios que quiere crecer y dar fruto en nosotros. Y cuando por fin llegamos al terreno donde la semilla de la palabra de Dios, una vez ha germinado, no solo crece, sino que es el único caso en el que llega a dar fruto, porque ni los vientos de las dificultades ni el peso de las preocupaciones y de las riquezas consiguen malograr la cosecha, resulta que no en todos los casos la cosecha es del 100%. En algunos casos es del 60%, en otros casos del 30%. Y la verdad es que ante tantas dificultades que tiene que atravesar la palabra de Dios para abrirse paso, roturar el terreno, germinar, crecer, dar fruto, y ante el relativo escaso resultado que finalmente obtiene, nos dan ganas de querer dar el 100% de fruto para mayor gloria de Dios. Que al menos en ti y en mí pueda la palabra de Dios, las gracias que Dios nos concede, germinar en nosotros de tal modo que crezcan y lleguen a dar el 100% de fruto. Cuando en muchos casos no germina, en muchos de ellos germina, empieza a crecer, pero al final no llegan a dar fruto, y solo en uno de los casos llega a dar fruto, y aún así no siempre el 100%, nos dan ganas de querer dar el 100% de fruto para mayor gloria de Dios, para este Dios tan bueno y tan magnánimo con sus dones para con nosotros. El modelo perfecto de esta tierra buena y fértil es la Virgen María. Ella sí que dio el 100% de fruto. De hecho, engendró a la misma palabra en mayúsculas de Dios, que contiene todas las palabras de Dios, todos los dones, las gracias y las bendiciones. Pidámosle a ella que nos consiga de su Hijo Jesús un corazón abierto de par en par a toda palabra que salga de su boca. Un corazón fiel que no se venga abajo por las dificultades de la vida, sean las que sean, con un amor indiviso a Dios, únicamente a Dios, para que podamos dar el 100% de fruto de santidad, evangelizando, como decía San Pablo, a tiempo y a destiempo, sin desanimarnos, pues no sabemos qué tipo de tierra es aquellos a quienes dirigimos la palabra de Dios. Y porque la palabra de Dios es tan poderosa que puede convertir un corazón de piedra en un corazón de carne. No nos desanimemos. A veces puede pasar, ¿no?, que predicamos, que tratamos, ¿no?, de evangelizar, de acercar a las almas a Dios, pero el proceso es lento y a veces no se vislumbran resultados y uno tiende como a desanimarse. Pero es que el proceso es lento y tenemos que tener fe en la palabra de Dios, que es eficaz, que es viva y que
Se quiere servir Dios de nosotros para poder hacer germinar, crecer y dar fruto en esas almas. Y no sabemos qué tipo de almas son aquellos a que dirigimos la palabra de Dios, y que además la palabra de Dios es tener esa fe, esa esperanza de que la palabra de Dios es lo suficientemente poderosa como para convertir un corazón de piedra en un corazón de carne.